Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a un excelente programa de salud. Y bueno, si no lo digo yo, muy buen programa porque está armado gracias a sus inquietudes. Y estábamos diciendo, parece un programa feminista, porque hoy tenemos 4 mujeres, pero de lujo, y ustedes lo van a poder comprobar. Bien, saben que trabajamos con médicos del hospital público. No me voy a cansar de decirlo, ¿no es cierto? Cuando decimos público y gratuito, no es gratuito. Lo pagamos todos los argentinos a través de nuestros impuestos. Por eso debemos exigir, ¿no es cierto? Exigir una buena atención, con humildad, con respeto. Pero bueno, yo soy un amante del hospital público, saben que mi formación fueron 10 años en forma simultánea con Hospital Garrahan y Santoyani. De ahí aprendí todo lo que tenía que aprender. Bien, dicho esto, ¿les parece que les presente a los profesionales que hoy nos van a visitar? Hoy nos visitan la doctora Graciela Reibó, médica oftalmóloga, magíster en salud, miembro titular del Consejo del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. También la doctora María Julia Zunino, docente de oftalmología del Hospital de Clínicas, oftalmóloga subespecialista en problemas de superficie ocular e infecciones oculares. También estamos con la doctora Patricia Bernaldez, otorrinolaringóloga, jefa del servicio de otorrinolaringología del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. Y la doctora Lilian Testón, médica infectóloga y coordinadora del Departamento de Epidemiología de FUNSAI. Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Conduce la periodista médica Ana María Forte. Testón, ¿qué tema vas a tratar? Bueno, yo voy a hablar de enfermedad invasiva por Streptococcus pyogenes. Que está dando que hablar. Bernaldez. Bueno, algo que considero que es muy importante y que no debemos olvidar, la audición de nuestros niños. Muy importante. Muy importante. ¿Zunino? Yo voy a hablar de un tema básico como es la conjuntivitis y el ojo rojo y cuándo deja de ser un tema banal para transformarse en un problema crónico que requiere la intervención de un subespecialista. Impecable. Doctora Reibó. Yo voy a hablar sobre lo que es nuestro hospital, el Hospital Garrahan, y voy a contestar las cosas que quieras preguntarme sobre él. Perfecto. ¿Vamos a trabajar? Y ya estamos con una gran amiga, la doctora Reibó, y nos va a contar, bueno, qué se hizo, ¿no es cierto? Un pequeño raconto, y es demasiado. No nos va a alcanzar directamente la hora. Dentro del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar Comenzamos aquí. ya. Sí, cuando quieras. Bueno, nosotros vos sabéis que es un hospital de alta complejidad, donde se atienden muchos niños, tanto de la ciudad de Buenos Aires como del conurbano bonaerense, así también como del interior del país. Y es un hospital amigo del niño y la familia. Es un hospital público, es un orgullo Totalmente. para nuestro país tener este hospital. Y tenemos servicios especializados, por eso de la alta complejidad, donde se destacan la oncología pediátrica, que por ejemplo es el 40% de los niños con problemas oncológicos se atienden en el hospital. También tenemos un servicio de medicina a distancia, que de esa manera nos podemos comunicar con niños y médicos y familias de otros lugares de nuestro país, y de esa manera no tienen necesidad a lo mejor de venir a consultar y hacer kilómetros y hacer que su familia se separe o el niño deje su escuela. Puede hacerlo a través del servicio de telemedicina
Lo que es la tecnología, Claro, gracias a los satélites Sí. y a muchas personas que han colaborado en esto, podemos empezamos con un fax y terminamos con un satélite. Totalmente. Así que de esa manera pueden consultar tanto pacientes como médicos acerca de problemas de los niños, y también se hace capacitación en servicio, o sea, los médicos de nuestro hospital, las enfermeras de nuestro hospital van a veces a las provincias a hacer capacitación en servicio en esos lugares donde son muy lejanos, y de esa manera pueden estar actualizados con las últimas novedades. Cuando yo estuve los primeros 10 años de mi carrera, pensar en esto no, era inconcebible, ¿no? Claro. Iba con un equipito de exteriores y se transmitía a través de la línea telefónica, y ha cambiado tanto para bien, porque realmente, como vos decís, Raibó, llega a todas partes de nuestra Argentina, a largo y ancho, y hay muchas familias que no pueden dejar a los otros hijitos y no tienen el suficiente dinero, ¿no es cierto?, para venir acá a Buenos Aires, que todavía sigue siendo para muchos algo imposible. Cuando un poco empezamos a trabajar en esto, se hicieron los cálculos de la cantidad de kilómetros que se ahorraban los pacientes de hacer en un año para venir a consultar a lo mejor a un servicio 4 veces en el año. Sí. Así que realmente es algo muy beneficioso. Totalmente. Y después, bueno, todo el resto de los servicios que son de alta complejidad, que cualquiera que me preguntes te puedo contar. Sí, yo he leído toda la semana pasada y esta que, bueno, la cantidad de trasplantes, ¿no es cierto?, que se han hecho. Así es, claro, el hospital hace trasplantes de médula ósea, trasplantes hepáticos, trasplantes cardíacos y trasplantes renales. Bien, estuvo el doctor Bogenfan hablando claro. precisamente del corazoncito de los chicos y de los El trasplantes. corazón artificial. El corazón artificial, exactamente. Bueno, es increíble que pueda seguir conectado, ¿no es cierto?, un pacientito a un corazón externo. Exactamente, esperando hasta que el llega ese trasplante. momento de ser trasplantado. ¿Sí? Ujú. También, bueno, hablabas de la gente que tiene que, bueno, no todos pueden por teleconferencia, sino que tienen que venir Por supuesto. al hospital. Existe la Casa Garrahan. Sí, la Casa Garrahan depende de la Fundación Garrahan. Ajá. La Casa Garrahan está a media cuadra del hospital y lo que hace es albergar a todos aquellos pacientes que son del interior del país y que a lo mejor se hacen una cirugía en el hospital y tienen que venir a curaciones muy seguido. Entonces el niño y la madre puede tener alojamiento en esa casa, tiene una habitación, tiene una cocina donde la madre les hace los alimentos a sus hijos según la dieta que necesite, y de esa manera puede concurrir al hospital todas las veces que el médico le dice que vaya a curarse. Claro. Entonces se quedan en la casa, se alojan en la Casa Garrahan. Como si fuesen de ellas, porque no es que las sirven, sino que ellas se sirven. No, cada madre tiene un locker con sus utensilios, y el servicio de nutrición todos los días prepara los alimentos. Y la madre es la que lo cocina. Hay una cocina inmensa, un piso que son cocinas, heladeras, bachas. Entonces la madre le cocina a su hijo según la dieta que indica la nutricionista. Linda, buena labor la fundación. Algunas mamás buena inclusive labor, ¿no? que han venido de comunidades indígenas del interior del país han aprendido a hacer comidas que no son las que estaban acostumbradas, porque su niño necesitaba una dieta especial, y les enseñan cómo deben manejar los alimentos. Bien, y Raibó, por ejemplo, ¿atienden también solo a derivados o una demanda espontánea también son atendidos? También hay demanda espontánea, hay un servicio de médico orientador donde si es necesario lo envía al servicio o lo envía al hospital de día si es que el niño tiene que quedarse para hacerse estudios en el día y después llevarse el tratamiento, resolver su problema por el que vino o quedar internado. Sí, también hay demanda espontánea. Bien. Y está la guardia. Y la guardia. Las 24 horas del día. Ajá. Bueno, yo estuve la semana pasada y vi cómo estaban ensayando los payamédicos. Sí,
No son los payamédicos, médicos. Uno está se llama, englobando. el grupo se llama Alegría Intensiva. Bien. Pero lo que hacen es entretener a los niños que están en la sala de espera, en el hall de la sala de espera, o también a los internados. Y le cantan canciones y los disfrazan, intervienen con ellos y les dan alegría realmente. Totalmente. Los chicos los esperan. Totalmente. ¿Y hay una escuela? Hay una escuela primaria que para que el niño no se atrase mientras está internado puede cursar la escuela. Bueno, tuvimos la suerte, porque nos ayudaron todos, de estar el día 14 de septiembre en las jornadas de fiebre mediterránea familiar, y agradezco públicamente a la gente, ¿no es cierto?, del Consejo, de la Fundación, que nos brindaron la oportunidad de poder llegar a todos lados. La dirección realmente. de docencia también, porque se hizo en el aula magna. Se hizo en el aula magna, exactamente. Y yo pensaba, Graciela, cuántas veces yo he estado en este aula magna, pero desde abajo, y ahora estoy desde arriba por algo tan importante como es la visualización de la fiebre mediterránea familiar. Yo más que agradecida, pero de corazón, porque se pusieron la camiseta de la fiebre mediterránea familiar. Ahora bien, también se hacen otros tipos de jornadas, vienen del interior. ¿Cómo se maneja? Se hacen, cuando fuiste al aula habrás visto que en ese pasillo, que es todo un piso de docencia e investigación, hay muchísimas aulas. Las aulas no solamente son para residentes de otros hospitales que vienen a cursar materias, también para los residentes del hospital, los enfermeros del hospital, hay una escuela de enfermería, funciona una cátedra de la Universidad de Buenos Aires, y también hay cursos transversales para los empleados del hospital. Hay cursos transversales durante la mañana, durante la tarde, para que los empleados del hospital también se capaciten en diversos temas. Hay coaching para los empleados, para los administrativos. La verdad que eso tendría que existir en todos los hospitales. Hay cursos para saber cómo hacer una nota, cómo elevar una nota, cursos de computación, bueno, muchos para que el nivel de los empleados o de los médicos del hospital sea el mejor. Yo hice hace 2 años el curso de reanimación, que es tan también, importante. claro. El curso de reanimación trasciende al hospital, porque se les da a chicos de escuelas secundarias, que por ejemplo hay diversas fechas en el año donde se promociona en las escuelas secundarias y medias de la capital para que vengan a hacer un curso de RCP. También se les da a médicos que lo requieran, a clubes. El año pasado se hizo uno que llevó 1000 personas. Durante un día se capacitó a esa cantidad de personas para que aprendieran a hacer RCP. Sí, los maestros, las madres, los padres, lo tendrían que Salvan hacer vidas. todos, Saber hacerlo salvar vidas, es salvar una vida. Realmente. Y también he visto, ya este es el sector de fundación, la cantidad de libros que se editan. También la fundación lo que hace es ayudar a que esos libros que se escriben o que es un compendio de trabajos de investigación que se hacen en el hospital puedan ser impresos, editados, y después a su vez la gente los puede adquirir, tanto los del hospital como gente que viene al hospital solo a comprar algunas series. Por ejemplo, hay series pediátricas, respiratoria, del aparato respiratorio, del aparato de piel y anexos. O sea, hay muchos libros. También la importancia de la donación de sangre. También tenemos un banco de sangre que es el único de la capital federal público, donde los pacientes, vos te acordás que antes en cualquier lugar que te internabas era necesario traer
un número de donantes Exacto, determinado exacto. para poder hacer una cirugía. Sí. El banco de sangre, gracias a que hace muchas campañas para para que la gente done, tiene la capacidad de poder darle sangre a todas aquellas personas que lo necesiten. Y de esa manera no tener la angustia que además de estar esperando para ser operado, tener que pedir viniendo de afuera. exacto, donantes de sangre. Y se hacen campañas, porque Muchas. durante el año nosotros llamamos, los invitamos a la radio y a la televisión, ¿no es Muchas cierto? se van a empresas privadas, Claro. a empresas públicas, a parques, al interior del país, a Pergamino, bueno, a muchos lugares. El carromato de sangre, como le digo yo, el carromato de las... por ejemplo, el otro día hubo una feria de la colectividad, de una colectividad, y al lado estaba el camión de sangre haciendo que la gente que pudiera donar se acercara y lo hiciera. Genial. Me quedaría horas charlando con vos y lo sabés, ¿no es cierto? Pero bueno, nuestro bloquecito llegó a su fin. Vamos a Muy ver si bien. después podemos hacer un redondeo ¿Cómo entre no? todas, ¿te parece? Sí, sí, perfecto. Bien. Gustavo Ríos, por favor, ¿nos pasás el Facebook? Sí, estamos por Facebook y le vamos a decir a nuestra audiencia que nos encuentran en Hablemos de Salud, Ana María Forte, y también en Fiebre Mediterránea Familiar, Pacientes y Familias. Gracias. Bien, y ahora estamos con una gran amiga, realmente, María Julia Zunino. Ya la presenté. El tema, algo que quizá parece una cosa muy banal y quizás se pueda llegar a complicar, como es precisamente una conjuntivitis. ¿Quién en la vida no ha tenido una conjuntivitis? ¿Es así, Zunino? Es así. El tema parece simple y a veces no lo es. La realidad es que conjuntivitis es el nombre y el apellido. En realidad la gente va a la guardia y dice, tiene conjuntivitis. Y la primera angustia del paciente es, ¿contagia? Claro. Y en principio a todos le decimos que sí, porque hay un periodo ventana del virus, en el cual no podemos saber si ya está haciendo el efecto virus y puede salir. No hay fast test para resolver, no es como el estreptococo, como algo que uno pudiera decir, bueno, consigo un fast test y sé si eso no es. Entonces hay un periodo ventana y cuando el paciente va a la guardia se le dice que contagia. Y está bien, tendría que tener precaución, Lógico. alcohol en gel, por lo menos 4 o 5 días, comenzar el tratamiento y ver cómo evoluciona. ¿Y qué es una conjuntivitis? La conjuntivitis es una inflamación de la mucosa que reviste el ojo, es una mucosa simple, y en todos los síntomas y por todo concepto da ardor y sensación de arenilla y sensación de cuerpo extraño. Sea una conjuntivitis viral, bacteriana, aguda o crónica, como después vamos a seguir explicando. ¿Sí? Hay tipos diferentes. Hay diferentes tipos, por lo que yo digo conjuntivitis es el nombre y el apellido. La conjuntivitis puede ser viral, epidémica y súper contagiosa. Puede ser alérgica estacional o perenne y estar sucediendo en los meses de marzo y septiembre. Puede ser una blefaroconjuntivitis crónica que evoluciona a la cronicidad, ¿sí? Todos los pacientes que consultan a una guardia y se les diagnostica conjuntivitis más de 3 veces al año deberían buscar asistencia de un subespecialista en la rama, en superficie ocular e infecciones, ya que pueden no ser todas virales. Seguramente las 3 no hayan sido virales. Seguramente ese paciente tenga una patología de base que le provoca conjuntivitis. Entonces ahí es muy importante recabar los datos, cómo comenzó, cómo terminó, qué la mejoró y qué la empeoró a esa conjuntivitis, Sí. para llegar a un diagnóstico etiológico y Zunino, ponerle el apellido. Por ejemplo, la persona que tiene conjuntivitis y usa lentes de contacto, ¿qué pasa? Exacto. Ahí pueden pasar 2 cosas. El usuario de lentes de contacto tiene un tipo especial de conjuntivitis, que es una conjuntivitis de base, que la tiene siempre, que es la conjuntivitis papilar por lentes de contacto, y puede a la vez contagiarse el virus. Si le pasan las 2 cosas, pobre persona, sobre llovido mojado. En Ajá. general son conjuntivitis papilares por alguna situación que se generó con la lente de contacto, una suerte de intolerancia. Los problemas de intolerancia a lentes de contacto también provocan una conjuntivitis crónica que debe ser tratada y existen tratamientos para tratar de alivianarlos y que el paciente pueda volver a tolerar lentes de contacto. Y por ejemplo, ¿es importante un diagnóstico precoz?
Es importante el diagnóstico precoz en la viral para aislar al paciente. En las otras el diagnóstico va a llegar por decantación y por la cronicidad de los episodios. Si el paciente tiene más de 3 episodios al año y todos los maneja a la guardia, es muy difícil armar una historia clínica de ese paciente para tratar de ver cuáles son las causales que le están gatillando esa conjuntivitis. ¿Puede ser que en una misma familia se contagien todos? Y cuando viene la época de la epidemia, sí, es típico. En la misma familia empieza un familiar, a los 4 o 5 días el otro, con una temporalidad de 4 o 5 días, que es el periodo de incubación, se van contagiando toda la familia. Si el primer familiar se sabe aislar bien, a veces no se termina de completar la cadena de contagio. Por eso es muy importante el aislamiento en las primeras horas en cuanto se sabe el diagnóstico, efectuar bien el aislamiento, usar alcohol en gel, rociar con desinfectantes las ropas, no compartir sábanas, toallas, camas, ropa de cama, y con eso, y no compartir vasos tampoco, porque es un adenovirus y se elimina por mucosas. Se puede contagiar en un vaso el virus de la conjuntivitis. Entonces, si uno tiene esa precaución, a veces logra cortar la cadena epidemiológica en un solo integrante de la familia, ¿sí? A veces se logra, a veces no. ¿Y en qué caso se puede pedir una biopsia y por qué? Bien, cuando estamos en la fase crónica, esto que yo se explicaba, que cuando el paciente tiene más de 3 episodios al año, los episodios no responden correctamente a la medicación clínica, es más, a veces se agravan con la medicación clínica, una conjuntivitis puede requerir una biopsia para llegar al diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay patología crónica, inmunológica, que puede estar provocando esa conjuntivitis, y esa patología se llama pemfigoide cicatrizal ocular. El pemfigoide es de etiología autoinmune y provoca inflamaciones espontáneas crónicas, y el paciente puede terminar con lesiones graves en el ojo. Es muy importante detectarla, esta enfermedad. Muchas veces pasa desapercibida porque el paciente no consulta, empieza a tener cicatrices en el párpado el paciente, empieza a tener pestañas que se van hacia adentro y algunas sintomatologías de conjuntivitis poco manejables, y eso puede derivar en la necesidad de efectuar una biopsia porque es muy probable que esté teniendo esta enfermedad de base, que es una enfermedad inmunológica, como dije antes, y que se trata con medicación tanto sistémica como local para poder aplacarla. Bien. Y, por ejemplo, se puede decir que hasta 3 conjuntivitis anuales, eso es, podemos decir, bueno, porque no es la palabra es sostenible, común. es sostenible, pero si hay más de 3 episodios al año, Bien. Lo ideal sería que el paciente haga una consulta en un subespecialista para tratar de determinar cómo fueron esos episodios, qué lo mejoró, qué lo empeoró y si le están dejando secuelas. Porque la inflamación crónica deja secuelas. Y hay muchas blefaroconjuntivitis crónicas, sobre todo en los niños, las rosáceas y las blefaroconjuntivitis por hipersecreción meibomiana, terminan dejando secuelas corneales y secuelas palpebrales, que no está bueno que sucedan, y si el paciente tiene más de 3 inflamaciones al año, es importante que consulte un subespecialista para empezar un tratamiento más de fondo, ¿sí? Y no una situación de emergencia que es una mezcla de antibióticos y corticoides, que es la gota típica que puede brindarle la guardia, que le va a aplacar el problema, pero no le va a tratar el problema de fondo. Y, por ejemplo, ¿qué es más propensa en cuanto a altura del año? ¿Verano o invierno? El adenovirus tiene 2 picos en el verano, ¿sí? Y después en la primavera, ¿sí? Ahora estos picos estacionales, claro, se están perdiendo gracias al cambio climático, así como también se está perdiendo el patrón de inflamación en las conjuntivitis alérgicas. Las conjuntivitis alérgicas típicamente eran del otoño y la primavera, claro. Y ahora lamentablemente hay gente que tiene alergia todo el año, es muy perenne, y esto se lo debemos al cambio climático. Antes decían que era por, digamos, los árboles, exacto, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama? Por eso, exacto. Lo que tiran los árboles. El polen y la polinización. Por eso yo recuerdo perfecto hace 20 años cuando comencé a ejercer, los pacientes de alergia tenían marzo, abril, septiembre, octubre, claro. Nada más. Con un frasquito en esos 2 meses les alcanzaba para controlar la alergia. Y ahora el cambio climático hizo que todo esto esté muy difuminado y hay pacientes que en pleno invierno tienen un brote de alergia. ¿Sí? Entonces esos pacientes requieren un tratamiento más de fondo
y un tratamiento más crónico, ¿sí? En el cual habría que utilizar antihistamínicos locales y a veces inmunomoduladores para que no le moleste tanto, lubricantes oculares. Y bueno, en los casos más extremos se puede hacer una ayuda con corticoide, pero el corticoide hay que usarlo con prudencia, porque tiene mucho efecto adverso, pero se usa prudentemente 15 días, 20 días, después se retira y se apela a que hagan efecto las otras medicaciones. Yo te cuento, María Julia, yo ejercí 14 años de maestra jardinera y nosotros ya estábamos acostumbrados cuando un nenito tenía cara de luna que le estaban dando corticoides a matarlo. Exacto, o sea, esos son los vía ya oral, esto no sí. se hace, por No, suerte. gracias a Dios. Y, los por médicos ejemplo, conocemos mejor las dosis y los efectos adversos de los corticoides y nos medimos a la hora de darlos. Claro, claro. Y escúchame, con respecto a, ¿hay familias de hacer conjuntivitis? Hay familias de hacer conjuntivitis exactamente en estas patologías autoinmunes, por ejemplo. El pemfigoide cicatrizal es una patología autoinmune que puede heredarse. Bien. Y pueden tener todos conjuntivitis, y es una conjuntivitis especial que va generando cicatrices corneales, conjuntivales y palpebrales, que pueden llevar en casos extremos a la ceguera total, ¿sí? El pemfigoide tiene distintos grados, el tema es detectarlo cuanto antes, por eso es muy importante que cuando un proceso se cronifica, tratar de ver qué situación es, ¿sí? Hay muchos pacientes con pemfigoide, con pestañas hacia adentro, que genera todo, la pestaña hacia adentro genera una conjuntivitis, porque irrita el globo La experiencia ocular. del oftalmólogo es muy importante, ¿no es cierto?, en todos estos casos. Para derivarlo a tiempo y pedir la biopsia a tiempo. Genial, la verdad que estuviste muy bien. Muchas gracias. Aprendemos mucho de ustedes. Muchas gracias. Y ahora, Gustavo, ¿estás por ahí? Hoy te perdí. ¿Tenés algo para decir? Que tenemos página web y que tenemos correo electrónico. www.hablemosdesalud.com.ar es nuestra página web. Y para comunicarse con la producción lo pueden hacer a hablemosdesalud@hotmail.com. Bien, por favor, ¿nos lees el informe de fibromialgia? Adelante, Gustavo. El dolor muscular a menudo está relacionado con la tensión, sobrecarga o lesión muscular por el ejercicio o esfuerzo físico. La fibromialgia es una de las causas más comunes de dolores y molestias musculares. Esta es una afección que causa sensibilidad en los músculos y tejido blando circundante, dificultad para dormir, fatiga, dolores de cabeza, entre otros. La padece entre el 2 y el 6% de la población, con predominio en la mujer. La característica de la misma es el dolor musculoesquelético generalizado y sensación dolorosa a la presión en puntos específicos. Duelen las articulaciones, pero no se la considera una enfermedad articular. Se puede presentar como única alteración o asociada a otras enfermedades y síntomas: mala tolerancia al esfuerzo, sensación de rigidez generalizada, inflamación mal delimitada en manos y pies, hormigueos y jaquecas, dolores menstruales, colon irritable, sequedad en boca y ojos. No se conoce la causa, pero se piensa que hay varios factores implicados. También algunos de los síntomas son semejantes a los de fiebre mediterránea familiar, enfermedad poco frecuente de difícil diagnóstico y que se puede cursar sin fiebre. A esta enfermedad en la Argentina no se la considera porque no se tienen en cuenta los procesos migratorios de los países del Mediterráneo. Hay más casos de los imaginados y lo importante es que para detectar esta enfermedad existe análisis genético. De ahí la importancia de que los profesionales de la salud lo tomen como referencia al igual que los pacientes. Con una pequeña extracción de sangre se llega al diagnóstico. Como siempre, aconsejamos consultar con un buen reumatólogo para un certero diagnóstico y tratamiento adecuado. Y ya estamos con la doctora Patricia Bernardes y ella nos va a hablar de un tema muy importante como es la audición en nuestros hijos. ¿Qué pasa con esas otitis a repetición? El no escuche, la maestra lo pone en la primera hilera de bancos. ¿Esto se da seguido? Sí, se suele consultarse por eso. Pero para ponernos en tema, yo te diría que
dentro de las hipoacusias infantiles pueden ser severas, o pueden ser moderadas o leves. Bien. Después tenés, lo que vos te estás refiriendo serían a las hipoacusias moderadas o alguna severa que puede hacer aparición en un niño mayor que no se ha detectado o que aparece más tardíamente, como algunas hipoacusias genéticas, y que traen problemas de escolaridad. Claro, porque el niño general, se aísla, ¿no? Y uno cree que es tímido y es que no escucha. Sí, o que es distraído o Claro. que no presta atención. Sí. Entonces dicen, no tiene memoria, no presta atención. No, en realidad es que no está escuchando, y más en el ruido del aula, eso hace que escuche todavía menos. Entonces, son muy frecuentes las consultas en esa edad. Y a veces son problemas banales, corregibles, como es la otitis crónica, que en toda Latinoamérica es un problema por la audición, por el déficit auditivo moderado que produce, pero eso llevado a una escala grande, como no existe en los países desarrollados, es importante. Entonces, algunas cosas son reversibles, algunas patologías. Y por ejemplo, una otitis crónica puede llevar a una sordera o disminución de la audición, digamos, no momentánea, sino que definitiva. Una sordera o una hipoacusia, en general, moderada. Ajá. En general, mixta, se llama cuando tiene un componente del nervio auditivo, digamos, o de la captación del sonido, que sería la parte neurológica. Mixta, ¿por qué? Porque tiene esa parte neurosensorial y conductiva. Cuando hay una otitis crónica, lo que se arruina, digamos, lo que no funciona bien, es la parte que conduce el sonido desde el medio ambiente hacia la cóclea. Entonces, eso incluye el pabellón, el conducto auditivo externo y la membrana del tímpano y todo lo que es oído medio, huesecillos, etc. Por eso una otitis crónica, otitis a repetición, moco en el oído, un tapón de cera, todo eso puede provocar una hipoacusia. Y hay casos, por supuesto, que son más severos. Hay patologías específicas, por ejemplo, tuberculosis de oído, que lamentablemente estamos viendo, estamos diagnosticando, que provocan secuelarmente una hipoacusia importante. Todos esos chicos tienen que ser equipados. ¿Vos sabés que yo no sabía que podía haber tuberculosis de oído? Hoy aprendí Sí. algo más. Sí. Ajá. ¿Y qué origen? ¿De qué origen es una tuberculosis de oído? ¿Cómo un chico puede agarrarse hasta esto? hace poco se decía que era siempre secundaria a otro foco en el cuerpito. Claro. Pero resulta que hemos tenido últimamente en el Hospital Garrahan casos de tuberculosis primaria de oído en niños. Es más, si tuvimos un caso de única localización de tuberculosis en un paciente. Es raro. ¿Y en un niño qué edad tenía? Ese que te estoy diciendo, de única localización, 3 añitos. Chiquito. Sí. Y los 2 últimos diagnosticados en estos últimos meses, uno está internado ahora, consultaron por supuración crónica de oído. Ajá. Y no por otros síntomas. No por otros síntomas. Mirá cómo se llega a una enfermedad por una supuración de oído, ¿no? Exacto. Qué bueno. Por eso es importante que todos Consulta sepan precoz, sí. o sea, son problemas crónicos de oído que no mejoran con los tratamientos habituales. Bueno, ahí es donde, como decíamos, ya hay que ir un escaloncito más arriba y consultar en los centros más especializados, ¿no? Porque entonces se llega al diagnóstico. Claro, Patricia, yo pienso, ¿no? Y la mayoría de la gente también, es que una tuberculosis se lo puede transmitir, es transmitida por otra persona y en este caso no hay transmisión. No, en el caso ese única localización y que no había Ningún familiar encontró el comprometido, contacto, nada, no se ningún encontró contacto. el contacto. Ajá. La verdad, es el día de hoy que no se sabe. Por supuesto que era un chico muy sano, de
de una clase media trabajadora. Sí. No Son casos se pudo aislados saber y no se nunca supo ese nunca. caso. ¿Y cómo- en general, cómo los avanzó? otros casos que hemos tenido, Sí. resulta que, por ejemplo, el último, la mamá, Ajá. o sea, se llega al diagnóstico a través de la madre, Claro, claro. que por supuesto nunca supo antes de esto que tenía Tuberculosis. tuberculosis. Ni siquiera Sí. estaba sintomática, no tosía, por ejemplo. Qué raro. ¿Entendés? Entonces, bueno, esa es, digamos, un poco la labor social que nos lleva, porque una cosa lleva a la Claro, otra. y lo importante es esto, de decir, no, es algo, bueno, no escucha, no, ya se le va a pasar, está todo el primer año de vida y parte del segundo con moco, y bueno, pero todos los chicos son mocosos. Bueno, ahí está el problema. Hay mucha gente, por ejemplo, las otemisiones acústicas, que como vos sabés, es un estudio que se ha impuesto para el screening auditivo, o sea que en nuestro país hay un programa de detección precoz de la hipoacusia, donde en el Hospital Garrahan hicimos mucho para que se lleve a cabo a partir de la jefa de neonatología de aquel momento y nuestro, y participamos mucho en la instrumentación del programa. Y la autemisión acústica, que es una prueba de screening, a ver si el chiquito recién nacido oye o no oye, Claro. puede dar negativa, o sea, fallar por distintos motivos, desde un taponcito de cera hasta moco en el oído. Y entonces ahí tenemos un grave problema cuando los chiquitos tienen otros problemas. No es un chico súper sano y tiene una autemisión negativa. Entonces dicen, bueno, esperemos porque era por moco. Bueno, esperemos porque era. Bueno, hay que estar alertas y saber cuándo pedir los otros estudios o ya Por eso sospechar yo una siempre hipoacusia. aconsejo, ¿no es cierto?, enseguida a uno de los hospitales de niños, porque tienen un muestreo tan grande y una calidad de profesionales que difícilmente se equivoquen. No quiero decir que no se equivocan nunca, pero hay más posibilidades que uno va a un lugar con una gran hotelería, y realmente falla lo que no tiene que fallar, que es el médico, ¿no? Por la cantidad de casos, hay que ir a... Tenemos un niño, hay que ir al hospital Garrahan, el Elizalde. Nosotros recibimos a diario Gutiérrez, consultas sí. Para descartar hipoacusia, y te estoy hablando de distintas edades, no te estoy hablando con chiquitos que vienen de 3 meses porque le dio una autemisión negativa, pero eso igual está articulado los controles, se hace un control, se hace otro estudio, etcétera. Tenemos chicos que nos vienen cerca de los 2 años con las autemisiones negativas, quizás algún otro estudio pedido y, por supuesto, con el problema del retraso en el desarrollo del lenguaje. Claro, al no Pero escuchar... estamos actuando con suerte a los 2 años. Sí. Hace años era terrible, porque recibíamos chicos, te estoy diciendo hace 30 años, ¿no? Lógico, Recibíamos sí. chicos ya en edad escolar. Sí, 6, 7 años que se da cuenta la maestra y no los padres. Exacto. Sí. Ahora ha bajado la edad, por suerte. Pero igualmente siguen siendo algunos muy grandecitos para nuestro gusto. Bueno, tiene que ver con toda una estructura social. Bien, aprendimos mucho. Entonces, en casi todas las enfermedades y más en esta con los chicos, ¿no? La detección temprana, la detección precoz. La detección precoz, la sospecha. O sea, los médicos sabemos que hay pacientes que tienen alto riesgo auditivo, se Sí. llama, entonces, bueno, si tienen antecedentes familiares, si tuvieron meningitis, si tuvieron esto. Pero el pediatra, la mamá tiene que saber que el chico al año ya tiene que decir algunas palabras, tiene que mirarla cuando ella lo llama, tiene que tener cierto nivel Claro, de no alerta. hay distracción en los chicos. Hay una falla auditiva. Claro. Bien. Bárbaro Bernaldez, yo te Bueno. agradezco mucho y desde ya vas a pasar por la radio, ¿te parece? Bueno. Gustavo, hablando de la radio, ¿estamos en la radio? Así es, si querés le contamos a la audiencia que estamos en la radio, ¿te parece?
Hablemos de salud, AM 1220, esto es Ecomedios, todos los martes al mediodía a las 12 y también a través de www.ecomedios.com. Señora, señor, vieron, ¿no es cierto? Un programa de lujo con los temas que ustedes eligieron. Y ya estamos con una gran profesional que quizá ponga un poquito de paños fríos en la cabeza y la gente no salga corriendo al lugar donde precisamente no tiene que ir con el chiquito pensando que puede llegar a tener el estreptococo piógenes, ¿no es cierto? Es un estreptococo que ya lo va a contar Lilian maravillosamente bien, que ya estuvo en la radio. Es un estreptococo más viejo que la historia, que generalmente se da en esta época y que no tenemos epidemia, y que la palabra alerta sanitaria no significa alerta climática, ¿no es cierto? Que no sé, que viene el tsunami o que nos va a pasar algo así. Es simplemente para que los médicos sepan que está el estreptococo en el ambiente. ¿Es así? Sí. Aprendí mucho. Adelante. Bueno, como bien decís, el estreptococo piógenes es un germen que está hace mucho con nosotros y tiene un espectro de enfermedad que va desde una enfermedad leve, que es una angina, una escarlatina, alguna infección de piel, hasta lo que estamos viendo ahora, que por eso se dio el alerta, de una enfermedad invasiva. La patogenicidad, la virulencia del germen está dado por una proteína que tiene el estreptococo que lo hace mucho más invasivo. Entonces el germen, que quizá está en piel, ingresa a la sangre, lo que se llama bacteriemia, ingresa a la sangre y desde la sangre va a distintos órganos. Puede ir al pulmón, dando una neumonía, puede ir al cerebro, dando una meningitis. Las heridas de piel pueden empeorar y dar una enfermedad muy grave, que es la fascitis necrotizante, donde hay una muerte muscular. Y bueno, y todo esto con un desarrollo muy rápido que lleva al shock tóxico y a la muerte. Si bien las medidas de prevención son, como siempre, el lavado de manos con gel alcohólico, la ventilación del ambiente, evitar estar en contacto con gente enferma. No existe una vacuna, pero sí existe un tratamiento que es muy efectivo. Nosotros para las anginas, cuando son bacterianas, que por eso se hacen el hisopado de fauces, tan importante, se distingue si es bacteriana o si es viral. Si es bacteriana, se da penicilina o amoxicilina por 10 días. Si es viral, no requiere de tratamiento. Lilian, 20 años atrás no existía eso, directamente todo el mundo pasaba por antibióticos. Sí, ahora chiquitos. Con esta alerta que hay también de la resistencia bacteriana, totalmente, de que ya no quedan más antibióticos para las enfermedades graves, con el riesgo que tiene un paciente de morirse por falta de tratamiento, se está haciendo una adecuación de lo que es el antibiótico y evitar dar a las enfermedades que son virales antibióticos. Quiere decir, Testón, que cuando uno, digamos que tiene resistencia al antibiótico, muere con una infección. Sí, se muere. Es tremendo, es como hace 50 años atrás. Sí, se puede dar, porque se usaron antibióticos irracionalmente, se gastaron antibióticos de amplio espectro en patologías ambulatorias, en patologías de consultorio, y no se guardaron para los enfermos graves, ¿no? Sí. O para cuando tenemos el rescate de un cultivo. Es tremendo lo que estás contando. Pero bueno, por sí, suerte, este estreptococo piógenes sí, sigue siendo sensible a la penicilina, bueno, y tenemos la confirmación del Instituto Malbrán, que analizó todas las muestras de algunos casos, o en realidad empezaron con 16 casos, ahora se agregaron 3 más. De los 16 casos se mandaron 8 muestras, y bueno, de esas 8 muestras lo importante es que ninguna es resistente a la penicilina. bien, O sea que el tratamiento de la enfermedad invasiva es penicilina con clindamicina, y además algo que es muy importante y que se realiza en un
contexto de investigación, que es que las cepas, por biología molecular, por genotipificación, se les evaluaron el tipo de proteína M, que es lo que le da la virulencia al germen, y se concluye que las proteínas M en este tipo son la 1, que circulaba siempre, y la tipo 12, que circuló en el año 97. Lo que dice el Instituto Malbrán es que se lleva cierta tranquilidad a la población, a los médicos, a los padres, porque al haber circulado con anterioridad, existe en la población cierta inmunidad. Inmunidad que por supuesto no tienen los chicos menores de un año. Claro. Por eso si bien hubo casos, 2 casos en adultos o 3, y algunos casos en adolescentes y un chico creo que de 7 años, la mayoría son bebés que no tienen defensas, claro. Y dentro de los bebés, en 4 casos había una coinfección con influenza A, que es una infección viral que en general predispone a una infección bacteriana. Uh-huh. Y por ejemplo, yo escuché por ahí que había una epidemia. ¿Qué es una epidemia? Bueno, una epidemia es un número de casos mayor a lo habitual. La preocupación fue porque en una semana o en 10 días aparecieron 5 casos. Entonces estaba superando lo que, por ejemplo, se veía en el Hospital Gutiérrez, que tienes 6 casos por año, por ejemplo. Pero no es una epidemia porque vimos que hay un caso en Río Negro, otro caso en Mar del Plata, otro caso en Quilmes, en Bernal, en Capital Federal. O sea, no venían de la misma fuente, no hubo un contacto directo, ni una transmisión. Tampoco hubo casos secundarios del chico que estaba internado infectado. Por eso desde el primer momento se dijo que esto no era una epidemia, ni era un brote. Bien. El alerta fue para que los médicos estén preparados y busquen esta patología, porque la faringoamigdalitis es muy frecuente y también es muy raro que una angina derive en una enfermedad muy grave, pero de hecho pasó. Entonces el alerta está como una alerta rojo, porque no había angina que a las 48 horas el paciente estuviera en un shock tóxico, en un shock séptico, con una falla de todos los órganos y falleciera. Uh-huh. Sí, esto pasaba con alguna infección de piel. La infección de piel progresaba y por más que se recurriera al antibiótico en forma precoz, la evolución era muy tórpida y el paciente moría. Pero bueno, con este informe que dio el Instituto Malbrán, se puede estar un poco más tranquilo, pero la vigilancia tiene que continuar. Y Testón, decís que a la fecha 16 casos aproximadamente hay. Ahora, el informe del boletín del lunes eran 16 casos, pero entre el lunes y hoy aparecieron un caso en Mar del Plata, otro caso en Chipoleti y otro caso más que es dudoso en Catamarca, pero creo que ese caso ya lo habían contado. Yo creo que son 2 casos más, pero son 2 muertos más, o sea que son, son creo que 9 muertos. Lógico, lógico. ¿Adultos cuántos? Adultos 2, un adolescente. Ajá. Que nos da un 40% de mortalidad, cuando la mortalidad es mucho más baja, la mortalidad es del 7%. Ajá. O sea que uno se tendría que empezar a alarmar si de pronto llegamos a 80 casos, pero no con 16. Uno se tiene que alarmar y tiene que recurrir al médico, que es lo más importante, cuando hay una fiebre que no baja. Cada mamá conoce cómo se comporta su hijo ante un episodio febril, una fiebre alta que no baja o que compromete mucho al chico, que el chico no juega o está muy dormido o no quiere comer, o tiene alguna herida que se pone de diferente color, o evoluciona, se pone roja, o se sobreleva, o aparece alguna mancha, o tiene dificultad para respirar. Bueno, ahí es un momento que hay que consultar al médico y que no hay que esperar. No hay que esperar. Y también acá tenemos que tener en cuenta que es contraproducente
con un chico con un resfrío, que la mamá y la familia ya sabe que generalmente los síntomas del hijo, la temperatura, que no pase de 39 supongo, llevarlo corriendo a una sala de guardia, a un hospital, porque si está incubando algo se agarra el resto de las cosas. Sí. O sea, acá lo que ha jugado en contra es la mala prensa, porque es como que, como se decía de la prensa amarilla, antiguamente, no sé si se sigue diciendo, es como que uno retuerce el diario y sale sangre. Están esperando las gotas de sangre para poner el micrófono y la cámara. Eso es contraproducente, eso no es el buen periodismo. Depende cómo se trate el tema, porque en la mayoría de los casos ayuda, porque se transmite y se divulga. Qué buena que sos. No, porque ayuda a la divulgación. Cuando, bueno, se hacen buenas notas, Sí. ayuda a la divulgación y a que la comunidad esté preparada y conozca los síntomas, Claro. y conozca si hay algún tratamiento y cuáles son las medidas de prevención. Sí, lo bueno es eso, No, siempre cuando no que la haga que el acompañen, pánico, pero no, claro. No lo que estuvieron haciendo. Yo vi a Rosita Rosanova, María Teresa Rosanova, Sí. la grabación, y yo digo, la volvieron loca porque estaban tratando de alarmar y ella no les daba lugar, ¿no? O sea, hay que llevar un poco de paz, de calma, Sí. que realmente si hay una alerta importante, Ministerio de Salud, Secretaría de Salud, salen enseguida a decirlo, no se lo guardan, pero no pueden tener en zozobra a toda una población. Claro. Bien, me encantó. Yo te agradezco muchísimo. Bueno, gracias, Ana. Bien, vamos a hacer un pequeño corte. Y ya llegamos al final de nuestro entretenido programa. Aprendimos muchísimo. Ahora vamos a hacer un pequeño paneíto a ver si ha quedado algo por decir. Bernaldez. Bueno, lo que decimos todos los médicos siempre, prevención, detección precoz, que es válido para todos los problemas, alerta de los papás, alerta de los pediatras, Bien, un bien. poco lo que se trató todo. Y me gustaría agregar una sola cosa que no es de mi tema, pero sí de lo que se estuvo hablando, tanto de la conjuntivitis como de la enfermedad estreptocóxica. Que siempre me viene a la mente que hay que decirle a las mamás que si el chiquito está cursando una enfermedad infecciosa, sobre todo al principio, sin diagnóstico y sin tratamiento, que no lo manden a la escuela. Porque se sobreinfectan. Su nino. No, porque transmiten esa Claro. enfermedad. Y Y lo así dan es, y es vuelve como los también. piojos, como la pediculosis. Bien, tenemos un minutito. Sí, lo más importante en mi tema es que el paciente se dé cuenta cuando está atravesando más de 3 episodios al año, que trate de concurrir a un subespecialista y que no se automedique con las gotas de venta libre para blanquear el ojo, que son blanqueadores artificiales y no se está detectando la causa subyacente por la cual ese ojo entró en una Perfecto, fase de Sonino. conjuntivitis crónica. Bárbaro Raibo, ¿quedó algo? Solamente decir que el Hospital Garrahan es un hospital financiado por la Nación y la ciudad, de alta complejidad, y que además de eso se está basado en un trípode, que es la atención pediátrica, la familia y la docencia. Cortito y al pie. Testón. Bueno, importante es que sabemos fehacientemente que el clon que está circulando es un clon invasivo y hay que estar alerta cuando la fiebre es alta y tarda mucho en bajar y aparecen trastornos en el sensorio, se ve al chiquito dormido. Bueno, esas son las pautas para consultar. Bueno, alerta, por favor. Tengan en cuenta todo lo que dijimos en este programa, todo interesante. Y bueno, el programa llegó a su fin, así que agradezco mucho a las 4 mujeres valientes que he tenido, muy claras, muy concisas. Y con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Peina a la señora Ana María Freddy para Peluquerías Pino de Oscar y Julio. Pasaje Busquiazo 3043 Palermo.
www.pino.com.ar. Karina Uranga, cosmiatra. karinauranga@hotmail.com. Maquilla a la señora Ana María, look 5D. Formosa 389 Caballito. Buscanos también en Facebook e Instagram. Viste a la señora Ana María Agarrate Catalina. Avenida Santa Fe 3134, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.